Bienvenido a TV UNAM, esto es Observatorio en la Cultura, yo soy Anal Pérez y le doy la bienvenida a este programa en el que vamos a hablar de danza, expresión y sociedad. Nos acompañan Evoe Sotelo, bailarina, coreógrafa y actual directora de Danza UNAM. Bienvenida, Evoe, Hola, gracias por estar aquí con nosotros. Aide Lachino, investigadora, productora de danza y directora de la revista Interdanza de Limba. Bienvenida y gracias por estar aquí también. Y Magdalena Leite, coreógrafa, bailarina y docente. Bienvenida también. Quisiera empezar, Evoe, contigo y preguntándote por qué es importante en una universidad y por qué en el marco de la educación se piensa en la danza. La danza creo que es fundamental para entender el equilibrio en el desarrollo de cualquier individuo. Creo que la cercanía con la expresión del cuerpo como un espacio de enunciación y de libertad pues es fundamental si queremos una sociedad más integral en sus individuos, en los individuos que la componen, en este caso en los jóvenes universitarios. Como espacio universitario creo que a través de la danza, los jóvenes, pero también los adultos mayores, los niños, pueden encontrar una forma de expresión, pero también una forma de establecer lazos comunitarios que son fundamentales también para el desarrollo óptimo de cualquier persona. Tenemos, por ejemplo, talleres libres y recreativos que generan esta comunidad y estos lazos en donde la gente se encuentra alrededor de la danza, de la alegría de bailar, y creo fundamentalmente que en un país que vive como vivimos en una crisis honda en muchos sentidos, la danza es un espacio que apela a la vida, que apela a la unión, que apela a la libertad. Y eso es fundamental. La educación emocional, ¿no? A la educación sentimental. Sí, emocional, pero también al equilibrio psicológico, ¿no? Y en este sentido creo que es fundamental en el espacio universitario entender la danza como un elemento de desarrollo de los individuos y que en alguna medida también es un elemento de equilibrio en el marco social, ¿no? Entendiendo esta sociedad como una sociedad pues bastante golpeada. Y antes de pasar con Aide, que después le voy a preguntar cómo es que la danza es también un objeto de estudio y dónde se estudia y dónde están sus acervos, antes de eso, quiero preguntarte, Magdalena, más allá de la universidad y la educación, ¿cuál es el lugar internacional de la danza? ¿Cuál es el lugar en la sociedad de la danza? Sí, yo retomaría un poco lo que dice Evoe para enlazarlo con una tesis que estamos manejando con algunos colegas, ¿no? que de pronto este paradigma de pensamiento occidental, que es el pienso luego existe, le faltó, ¿no? Le faltó que pensamos con un cuerpo, ¿no? Claro. Que pensamos desde el cuerpo. Entonces creo que la tarea quizás más urgente sería esta de volver al cuerpo como espacio de conocimiento, ¿no? Mucho más allá de, bueno, la danza es festejo, es alegría, sí, pero encontrar lo profundo de eso, y como dice Aide, de la importancia social de volver al cuerpo y de volver al conocimiento del cuerpo, ¿no? Sí. No, te iba a preguntar, ¿por eso es que existe este Día Internacional? Bueno, los orígenes son más bien, sí, o sea, tiene un origen, es la UNESCO, ¿no? Que lo funda en el año 82, con la intención de festejar y de celebrar este día. Se elige el aniversario de Nevers, que es un francés de la corte francesa, ¿no? Un personaje que está ahí en cuestión y que, bueno, esos serían los orígenes de este día. Hoy, para muchos, lo reivindicamos como un día de lucha también, un día de lucha por los salarios de la danza, que son de los más bajos en las artes y en la sociedad, y eso tiene que ver, es un reflejo de este desvalor del cuerpo, ¿no? De esta desvalorización de los saberes del cuerpo. Entonces, para mí sería importante eso, reivindicarlo como un día de lucha por un reconocimiento a la justa medida del valor de los conocimientos del cuerpo. Claro, y esto me da un poco la pauta para pensar que la danza es una expresión natural, vamos a decir, antropológicamente o históricamente hablando. Es también, eso por una parte, pero también hay una profesionalización de esto que termina por ser un arte y una técnica también, un espacio epistemológico para construir conocimiento sin duda. Total.
Y en el marco de esto, ahí voy contigo, Aide, es el tema de cómo se estudia la danza, cómo se registra, cómo se escribe y dónde está la danza. Es decir, no tenemos duda que la música tiene una serie de condiciones pentagrámicas que hace que se escriban de una cierta manera. Hay archivos musicales, hay espacios específicamente para guardar estos acervos musicales. ¿Qué pasa con la danza, Aide? Mira, yo creo que abordar dónde está guardada la danza, los archivos y cómo se investiga, tiene como dos líneas, ¿no? Por un lado, los ámbitos académicos, que ahorita lo abordaré, por la importancia, por ejemplo, de la universidad en este trabajo de los acervos y de la investigación. Pero hay otra parte que tiene que ver con una memoria oral y viva del cuerpo, ¿no? Es decir, Occidente siempre ha habido una suerte de devalorización de la cultura oral, de lo que el cuerpo sabe. Y entonces, bueno, la danza también ha sido espacio de resistencia muy importante. ¿En qué sentido? En que, digamos, México, por ejemplo, más allá de los ámbitos profesionales de la danza, tenemos danza en las comunidades indígenas que sirve como ritual religioso. No solo como ritual religioso, sino como cohesionador de una identidad cultural. Y además en la Ciudad de México, por ejemplo, en el barrio de Tepito, un barrio de una alta resistencia cultural, el movimiento de los sonideros, ¿no? Claro. Que son prácticas políticas y sociales del cuerpo. Imagínate, una comunidad que se autoorganiza para tomar la calle y bailar. Entonces hay como una serie de saberes ahí que están circulando en el ámbito de lo social, movilizando cosas, ¿no? Y por otro está, evidentemente, la parte académica. ¿Dónde está guardada? ¿Cómo se investiga la danza? Es un tema muy complejo el cómo estudiar la danza, porque la danza es efímera en su propia definición. Es decir, en el momento que ves una danza, lo que investigas es el recuerdo de la danza, ¿no? Siempre estás escribiendo el registro. Las nuevas tecnologías, digamos, ya no tan nuevas como el video, el cine, permitieron tener guardado un registro, una memoria, lo que se escribió sobre la danza, la foto, todo eso forman un registro que permite capturar un momento. Y en ese sentido te puedo decir que la UNAM es un espacio privilegiado de cómo ha conservado esta memoria de la danza que ha ocurrido en el ámbito universitario, aunque habría necesidad de como sentarse a sistematizar esos archivos que están existentes en la UNAM. Y nada más me voy a salir un momento del tema por una cosa. ¿Sabes que el otro día voy a una cita médica con el dentista y la chica que está en la recepción, nos ponemos a platicar, ya sabes, esas horas eternas en el dentista, y de repente la chica me dice, yo hago danza. Y yo, no me digas, qué casualidad, ¿dónde? En los talleres libres de la UNAM. Y entonces me empieza a contar su experiencia, y ella, una cosa que me parece que ahí es en donde lo que hace la UNAM es, digamos, tiene un valor, dice, mi vida ha sido muy difícil, hay cosas que no he logrado, pero saber que puedo bailar hace que todo lo otro, digamos, como tenga otro sentido. Y ahí me parece, y que tiene que ver con la memoria también del cuerpo. Sí, claro. Exacto. Bueno, en ese sentido sí es sorprendente cómo la actividad dancística impacta en muchos niveles de la construcción del ser humano. O sea, no es solo el goce de bailar, la alegría de bailar, sino también es cómo ayuda a estructurarnos de mejor manera, ¿no? Emocional, psicológica, físicamente, fisiológicamente. O sea, suceden muchas cosas con la entidad ser humano cuando el ser humano se acerca a la danza. Y eso es algo que me parece fundamental dentro de la UNAM, o sea, promover que la danza justo tiene efectos muy importantes dentro de estas construcciones individuales dentro del también campo social, ¿no? Claro, recuerdo, Evoe, todo el esfuerzo que hizo justamente Danza UNAM en ocasión del sismo, claro, para trabajar justamente, como tú lo decías, desde el cuerpo, desde la memoria corporal de eso que ocurrió ese 19 de septiembre, me refiero al recién 19 de septiembre, y ese lugar de memoria corporal y esa liberación que a través de la danzaterapia se pudo hacer con los grupos más
afectados en el sismo, ¿no, Evoe? Así es, que fue un proyecto muy importante que incluyó a todas las áreas de arte de la UNAM, pero en el caso de la danza sí constatamos la importancia del ejercicio del cuerpo, ¿no?, dentro de estos momentos de crisis, ¿no? O sea, el ejercicio consciente, que es finalmente un asunto de juego de equilibrios de fuerzas, ¿no? Claro. ¿Estuviste tú en alguna brigada de esta naturaleza? No, yo no estaba en México en ese momento, pero sí lo que podría decir a raíz de lo que comenta Evoe también es que de pronto la danza se la ve como que ha necesitado de otras artes, ¿no?, para fundamentarse, ¿no?, o asociada a la música, o asociada a una historia que contar, o asociada bueno, a otras disciplinas. Pero lo que sucede finalmente es que la danza contiene todas esas disciplinas. O sea, a través de la danza tú puedes aprender matemáticas, tú puedes conectarte con un espacio de reflexión propia que permite la sanación, en un caso como el del sismo del año pasado. A ver, cuéntanos esto de las matemáticas, ¿cómo está? Por ejemplo, es que sí, o sea, la danza es matemáticas, es espacio, es ritmo. Es ritmo, o sea, contiene la historia desde el cuerpo y la historia desde la mente, o sea, como que es un momento en donde el pensamiento y el cuerpo se ponen en sintonía. Entonces es como si fuera el potencial máximo del cuerpo, ¿no? O sea, en el que estoy alineado, más allá de la palabra, en un sentido de que puedo llegar a los potenciales máximos que mi cuerpo humano, mi ser humano me permite, ¿no? Que articula inteligencia y cuerpo, ¿no? Sí, entonces por eso desde el cuerpo, como bien dices, de pronto que es la base para el respeto al cuerpo del otro, para el respeto, para la empatía con el cuerpo del otro. Entonces sí es un agente, desde mi punto de vista, muy potente de cambio, ¿no? O sea, de transformación social. Sí. ¿Por qué no, después del corte, volvemos con ese tema que estás diciendo y hablaríamos también de los géneros dancísticos, de por qué pensamos en el ballet antes que otra cosa, qué conocemos de danza contemporánea y qué desconocemos de todos los otros géneros dancísticos? También hablar de género como postura social, o sea, por qué pensamos en mujeres cuando hablamos de bailarinas y no de hombres. Estamos hablando de danza, expresión y sociedad. Nos damos un corte y volvemos en un segundo. No se vaya. Estamos de vuelta para hablar de danza, expresión y sociedad. Nos quedamos un poco en el sismo. Tú querías mencionar algo más sobre la importancia que tuvo la danza en el marco del 19S. Es que yo creo que hay una cosa muy importante que tiene que ver cómo estos saberes del cuerpo terminan permeando la sociedad, ¿no? Yo soy filósofa también, estoy estudiando una maestría en filosofía, y uno de los autores que he revisado es Benjamin Walter, y Benjamin Walter dice que hay un momento en donde el pasado se abre, hay una fisura y algo del pasado nos permite actuar en el presente. Y justo creo que el 19 de septiembre del 17 es esa fisura, en donde si no hubiera habido el 85, no hubiera sido posible esta organización social que supo cómo actuar. Y además porque la danza, no solo en el 17, en el 85 el movimiento de la danza independiente tuvo una presencia fundamental en ir con toda la gente que fue afectada, los damnificados, a bailar a la calle. O sea, la danza en México siempre ha tenido un carácter profundamente subversivo de contacto con las luchas sociales más significativas de este país. Y me parece que eso también son aprendizajes. No es casual que tanta gente de la danza haya ido a las brigadas, a las zonas de desastre, a tener una actividad activa porque hay una memoria del cuerpo. Sin duda. Sin duda, ¿no? Que es hay un un poco compromiso. lo que decía Magdalena. Y aprovechando esto también quiero preguntarte, Magdalena, ¿cómo pensar desde el cuerpo tiene una perspectiva de género y cómo se ha construido la idea de la feminidad relacionada con la danza y en qué momento se separó lo masculino de la danza o en el pensamiento popular, ¿no? Pues yo creo que viene un poco de la mano del desarrollo económico también de nuestras sociedades y del desarrollo de pensamiento, ¿no?, occidental, de cómo el cuerpo fue puesto en un lugar, digamos,
por debajo del pensamiento, ¿no? Digamos que el intelecto es el que prima y el cuerpo está asociado a lo femenino, porque el cuerpo es el terreno de la mujer, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con el cuerpo lo pensamos directamente más asociado a la mujer que al hombre. Entonces, es muy fácil la asociación entre la danza y la mujer, ¿no? Cuando pensamos en un hombre que hace danza, inmediatamente pensamos que tiene algo de femenino o que quizás algo, ¿no? Como que... Pero déjame hacer una provocación. Sí. Estás hablando del terreno profesional, porque en el terreno de lo social... Sí, eso era lo que iba a decir, sí, justamente. El, en el terreno de lo que social, baila bien, pues hasta guapo se ve, ¿no? Totalmente, sí. Todos queremos bailar con el rey de la pista, ¿no? Sí, pero sí, a nivel de la danza académica tenemos esta idea de que en realidad cuando los cargos de poder están ocupados mayoritariamente por hombres, porque sucede un poco como en el mundo de la moda o de la cocina, si bien son territorios más femeninos, los cargos de poder los tienen los hombres, ¿no? Las cocineras y los chefs. Exactamente, sucede algo parecido en la danza. Entonces tenemos todo el tiempo esta idea de que la danza tiene que ser algo como alejado del cuerpo, ¿no? La danza tiene que ser efímera, el cuerpo de la bailarina es algo que está como, ¿no? Casi en su fragilidad, en la fragilidad, como para quitarle esta idea de cuerpo que tiene que ver con la religión, de que el cuerpo es pecado y que el cuerpo es algo sucio y es algo que no está dentro de las bellas artes o de lo digno, ¿no? Entonces, acá tenemos una lucha también de reivindicar, así como estamos peleando porque ¿no? salarios iguales para mujeres y hombres, estamos peleando por esta reivindicación de la danza y del cuerpo, con una proyección, como decíamos, mucho más amplia que de simplemente pelear por una disciplina artística, sino con la dimensión política que eso conlleva y con la dimensión también ecológica que eso conlleva, que pensamos que es urgente. O sea, pensar con el cuerpo trae inmediatamente una dimensión ecológica, porque estamos cuidando a un ser vivo, ¿no? Y entonces volvemos a esta idea de que, por ejemplo, es imposible un crecimiento constante. Las ideas de la economía neoliberal van en contra del cuerpo, van en contra del planeta. Entonces, volver a la danza hoy es una apuesta política, incluso, ¿no? Me encanta que lo pienses así. Y partiendo del día que no dijimos que era el 29 de abril, el Día Internacional de la Danza, no mencionamos, sí. La UNAM aprovecha para hacer un espacio de pensar, de revisar la danza y sus géneros, Boe. Entonces, cuando se organiza un festival de danza como este, ¿qué géneros dejas fuera y cuáles incluyes? ¿Cuál es el tema central? ¿Cuál es el discurso detrás del Día Internacional de la Danza? El discurso detrás de este Día Internacional de la Danza es cuerpos en resistencia, justamente por todo lo que estamos hablando, porque queremos promover un acercamiento al cuerpo y un acercamiento a la danza muchísimo más crítico, tal vez, pero también queremos dejar claro que el cuerpo de la danza incluye sí o sí un posicionamiento político. Eso es fundamental. A ver, explícanos cómo es esto. Y tiene mucho que ver con lo que estaba hablando ahora Male. Finalmente el cuerpo es un espacio que resume o contiene una serie de supuestos, ¿no? Que tienen que ver con una cultura capitalista, con un medio de subsistencia y de promoción de la economía muy específico. Y en ese sentido, bueno, el cuerpo de la danza sí es mucho más directamente, digamos, cercano para el común de la sociedad hacia la imagen de una mujer débil, de una mujer frágil, de una mujer suave, de una mujer sumisa, ¿no? Todo esto, ¿por qué? Porque la danza se relaciona con eso, con estas cualidades que tienen que ver con la suavidad, con la sumisión, con la sutilidad, fragilidad. Y para nosotros es muy importante dejar claro que el cuerpo en la danza, el cuerpo femenino de la danza es un cuerpo fuerte, es un cuerpo rebelde, es un cuerpo pensante, es un cuerpo crítico, ¿no? Y esto lo podemos ver en cualquier tipo de expresión dancística, desde una mujer que baila danzón, asumiendo su erotismo, su fisicalidad, su capacidad de expresión con toda libertad, como en una mujer que baila ballet, ¿no? Con la fuerza de una bailarina de ballet contemporánea, ¿no? Actual, no la bailarina de ballet del siglo XIX. Entonces, esto es interesante. Vamos a tener todos los géneros dancísticos, ballet contemporáneo, bailes de salón, por ejemplo, el cuerpo de la danza africana. Es interesantísimo la potencia de un cuerpo de danza africana.
tanto un cuerpo femenino como masculino. En ese sentido es bien interesante ver que realmente el cuerpo del hombre y la mujer en la danza es un cuerpo fuerte, es un cuerpo que dice con contundencia lo que tiene que decir. Perfecto. Esto, digamos, en los escenarios. En el pensamiento académico y el de la investigación, Aide, ¿qué vamos a poder ver en este Día Internacional? Mira, justo con Evoe me pidió yo vengo trabajando hace un tiempo en Filmoteca y en TV UNAM, y justo lo que vamos a ver es, ella me pidió que revisara los archivos de Filmoteca y TV UNAM, y bueno, vamos a ver unas cosas que son maravillosas. Concretamente, los acervos que tiene TV UNAM son impresionantes. Encontré, por ejemplo, un ensayo general de Ballet Nacional en la Covarrubias. Además es de cámara, está editado, el cassette sacado directo de cámara, y lo que uno puede ver son las indicaciones del iluminador de métete a ver a los bailarines míticos. Claro, pero eso es interesante para quien no conoce cómo es esta producción, la importancia de la luz, de la música, como tú lo decías, pero también todo el resto de las condiciones en el escenario, ¿no? Claro, y es que además, cuando muere Guillermina Bravo, ella dice, nunca más se van a volver a montar mis obras. Entonces estamos hablando, volviendo al tema del género, la danza en México fue una construcción de mujeres, no solo, digamos, de hombres y mujeres, pero hay un rol protagónico de liderazgo de las mujeres, porque también en la danza las mujeres hay un proceso de potenciamiento. Entonces, Guillermina Bravo junto con muchas otras mujeres crearon instituciones, y nunca más, después de que muere Guillermina Bravo, se vuelven a ver estas coreografías, nunca más. Hay generaciones enteras de bailarines que no vieron obras. Entonces, videos, por ejemplo, en donde están los bailarines bailando y Guillermina, tranquilos muchachos, con esa voz profunda y ronca. Vamos a poder ver un poco cómo la historia de la danza, sus acervos y la producción del momento, el espacio creativo de la danza, ¿no? Sí, y además, bueno, hay cosas, tienen acá en Filmoteca también, encontré materiales, un documental de Javier Francis que nunca nadie ha visto. Entonces, creo que la UNAM tiene ahí un gran valor, un gran valor de para poder. Investigadores que claro. La danza es uno de los temas que menos estudian cuando salen los historiadores del arte a cazar las tesis que tú decías. Estamos a punto de terminar el programa. Quiero que piensen qué es lo último que tienen que decirle al amable público que nos ve a propósito de pensar la danza, no solo el Día Internacional de la Danza, sino a propósito de la danza. ¿Con qué cerrarían? Pues yo invitaría a todo el mundo a bailar todos los días y a volver al cuerpo. Aunque sea en la regadera. Aunque sea en la regadera, sí, eso. El disfrute y el placer de bailar y de volver al cuerpo. Claro, muy bien. Yo creo que en una sociedad que está intentando construir una democracia mucho más sólida, justamente hay una serie de saberes de la danza que no se quedan en el cuerpo, sino que trasladan a una vivencia democrática en términos del cuidado del otro, el habitar un espacio junto y poder conciliar diferencias. La danza también nos enseña ejercicios democráticos. Muy bien, muy buena observación. ¿Con qué cierras? Sí, en ese sentido, bueno, yo cierro invitándolos al Día Internacional de la Danza el 29 de abril, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y sobre todo a constatar ese ejercicio del que hemos hablado en este programa, el ejercicio dancístico en toda su magnitud, con toda su capacidad de ser diferente en cada individuo, único en cada individuo, pero también con toda esa capacidad de generar estas alianzas, estos espacios también de solidaridad entre comunidades amplias, ¿no? Los invitamos a ser partícipes de esta experiencia. Internacional. Y pues muy bien, mucha suerte y felicidades por su espléndido trabajo. Bailemos entonces y vayamos al Día Internacional de la Danza en Centro Cultural Universitario. Muchas gracias, esto fue todo por hoy. Observatorio Cultural, saludos desde TV UNAM.